Damos paso a los panelistas de este bloque, que son la doctora María Laura Garrigós de Rebori, que es presidente de la Cámara de Casación Penal y titular de la Asociación Justicia Legítima. El doctor Pablo Lanuse, que fue fiscal federal adjunto y fiscal nacional en lo criminal y ejerció además como secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Nación, y al doctor Germán Garabano, que es director académico de la ONG Unidos por la Justicia y que fue fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Sí. Bueno, perdón, estaba distraída con una noticia de último momento que acercaban aquí, acerca de que separaron al juez Luis Durán, ¿no? Bueno, este panel realmente es muy interesante. Muchísimas gracias a ACDE por esta oportunidad realmente. Y directamente vamos a empezar con las preguntas porque hay un público muy ávido, sobre todo no solo por la presencia de Pablo Lanuse, sino, vamos a ser sinceros, por su presencia, doctora. Y aquí viene la primera pregunta y es para usted. Dice: ¿no debería la justicia nutrirse de otras disciplinas para mejorar su eficiencia? Sí, efectivamente, los abogados no sabemos todo. Un amigo mío decía que con el título de abogado tenías medio título de arquitecto, medio título de médico, medio título de contador, y de todo eso no sabías nada, pero en el Poder Judicial lo podías aplicar. Es cierto, para ser eficiente la justicia debiera consultar con otras disciplinas, porque está mal que los abogados controlen la gestión del Poder Judicial, por lo menos han demostrado que no son suficientemente eficaces. Así que, desde mi punto de vista, así debiera ser. Y nosotros propendemos a una diversificación y también a algún tipo de auditoría externa de la gestión judicial. No solamente del presupuesto, sino de la gestión judicial. Y no solamente de la Corte, sino de los tribunales, en general, ¿no? Eso fue para calmar la ansiedad, pero ahora la invitamos a que nos haga su presentación. No sé si va a ir al atril o... No, yo preferiría, uso una libretita que me regaló el doctor Lipera. Sin que esto signifique cohecho. Preferiría dirigirme desde acá, que los veo bien, y es notable la cantidad de varones que hay acá, así que a lo mejor empezaron por mí por eso, porque estamos en amplísima minoría las mujeres de este salón, como pasa en general. Así como muestra, digo, las mujeres poseemos o somos dueñas del 1% de los medios de producción en el mundo, así que el 99% de los medios de producción están en manos de varones, pero la justicia va camino de estar en manos de mujeres. El 52% del plantel del Poder Judicial, que no es la justicia, que es el Poder Judicial, es femenino. Claro que todas que tenemos el techo de cristal, llegamos hasta secretarias. La estoy mirando a mi colega acá, que me sonríe y asiente con la cabeza. Más o menos este escenario se da cuando nos juntamos los jueces. Son mayoritariamente varones. Yo quiero agradecer que hayan invitado Justicia Legítima a esta reunión, porque para nosotros es importante figurar dando nuestra opinión en todos los temas que tienen que ver con el Poder Judicial. Es importante que seamos los de Justicia Legítima los que hablamos, porque nosotros ya somos privilegiados, digo, los jueces tenemos el privilegio de trabajar de lo que nos guste y que nos paguen por eso, y venimos a denunciar esos privilegios para mejorar el sistema. Así que por eso nos parece que la voz de Justicia Legítima es una voz que en estos foros debe ser escuchada. Cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de un sistema de resolución de conflictos. En ese sistema tenemos algunas variables que no podemos controlar. No podemos controlar el ingreso de tarea. El ingreso de tarea no es a demanda nuestra. Y entonces las otras variables que podemos controlar son los recursos con los que contamos. ¿Con qué recursos cuenta el Poder Judicial para afrontar la tarea que debe desempeñar? Ustedes que son empresarios me van a entender en este lenguaje más que los abogados probablemente.
Nosotros tenemos el recurso humano juez y el recurso tiempo. Digo porque he escuchado en los paneles anteriores que el mayor reclamo que se le hace a la justicia es que la justicia es lenta. Es cierto, la justicia es lenta porque sale por la variable tiempo lo que no puede sacar por otras variables. El recurso humano juez es limitado y es limitado de acuerdo a los sistemas procesales. El sistema procesal que elijamos hace más útil el recurso humano juez o menos útil. Cuando nosotros tenemos un sistema como el que tenemos ahora mayormente en los tribunales de acción privada, digamos civil, comercial, laboral incluso, tenemos un sistema escrito, este recurso humano juez, que no es suficiente y que no alcanza, estoy pensando por ejemplo en la Cámara de Seguridad Social, que produce 80.000 sentencias al año con 9 jueces. Entonces, este recurso humano, como no alcanza, 2 manos, 2 ojos, no dan abasto con 80.000 sentencias al año, delega en otros funcionarios que integran el Poder Judicial y se produce la tan mentada, tan reconocida y tan perversa delegación de funciones. Porque entonces las decisiones terminan quedando en cabeza de quien no ha sido elegido para el cargo conforme establece nuestra Constitución. Algo de esto pasa también en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene 20.000 sentencias al año que ingresan, como ustedes se dan cuenta, las trate o no las trate, no las pueden revisar los 4 miembros actuales de la Corte. Esta delegación existe en todas partes. Otra de las variables de ajuste para poder cumplir la tarea es el tiempo. No lo hacemos en el tiempo que fija el plazo procesal y vamos estirando el tiempo de resolución. Y esto provoca lo que nosotros llamamos internamente, disculpen, pero ahí tengo los cables estos, quiero ser clara, nosotros a esto lo llamamos la bola de nieve. Una vez que se te instaló la bola de nieve, es imposible salir, salvo que cambies el sistema de trabajo radicalmente. Hay formas de afrontar un nuevo sistema de trabajo. Por ejemplo, nosotros desde Justicia Legítima propendemos a la oralización de todos los procesos. ¿Por qué propendemos a la oralización de los procesos? La oralidad trae aparejado la inmediatez temporal y la inmediatez fáctica. La inmediatez temporal, ¿por qué? Porque si yo tengo que resolver lo que discutieron 2 abogados delante mío en una audiencia oral, que no está escrita, a la que no voy a volver a repasar, a la que no voy a volver a leer, aunque quede grabada y filmada, tengo que resolverlo en un tiempo límite, acotado, porque como soy un ser humano, después me olvido. No puedo resolverlo 3 años después, como ocurre en los procesos escritos. Tengo que resolverlo en un margen que no podrá exceder de 1 mes y medio, 2 meses, porque si no, tengo que volver a revisar esta tarea, tengo que volver a ver la grabación y estoy duplicando el tiempo de trabajo. Esto hace que las resoluciones salgan más rápido. Otra cosa que trae la oralidad es que yo, juez, elimino la delegación porque yo aprecio la prueba directamente. Yo escucho al abogado directamente, evito lo que jugábamos cuando éramos chicos, el teléfono roto. Hoy en día, los que son abogados, el doctor Kennedy lo podrá certificar, saben que ustedes concurren a una audiencia en un tribunal y los atiende un empleado, el empleado recibe la declaración testimonial, por ejemplo, esa declaración testimonial después se incorpora al expediente, el juez la lee cuando va a resolver, la Cámara la lee cuando va a resolver lo que resolvió el juez, pero el que escuchó al testigo es el empleado. Por otra parte, el testigo ya de por sí está mediando el conocimiento que el juez puede tener del hecho, concretamente, porque el juez no estuvo presente en el hecho. Esto es inevitable. La prueba testimonial es la prueba por excelencia entre nosotros, con todos los problemas que esto trae, pero no hay otra forma de conocer los hechos sino a través de los testigos. Pero si además el testigo le cuenta esto al empleado que lo lee desde su propia subjetividad
y esto el empleado lo vuelca en un escrito que yo a su vez leo y a esto le añado mi subjetividad y entonces a lo mejor no presto la misma atención a la primera parte que a la parte central o a la parte final por las cuestiones que tienen que ver con las personalidades de cada uno, el mensaje que aquel testigo vio o el hecho que aquel testigo vio no es el mismo hecho que el juez va a terminar conociendo. Por esto de que se van agregando subjetividades en la lectura de la realidad a medida que va avanzando. Y entonces la inmediación de la prueba entre el juez y la prueba en una audiencia oral facilita la comprensión del hecho o por lo menos evita la cadena de mediaciones y estamos ante un hecho más real, más vinculado a lo que realmente sucedió. Esto porque ustedes habrán visto que cuando ocurren estos hechos que aparecen en los diarios y la gente dice, bueno, pero esto fue así, y después, 4 años después, en el juicio, el hecho no fue tal como apareció en los diarios en su comienzo, porque los testigos ya no declaran lo mismo, porque no todos los testigos que estaban en ese momento concurren al juicio a declarar, por múltiples variables. La oralidad achica el riesgo, disminuye el riesgo. Los tiempos judiciales, y volvemos al problema de las posibles variables nuestras, tienen que ver con tiempo de tratamiento de la cuestión y tiempo de resolución. No es lo mismo el tiempo que yo tardo en tratar una causa, en armarla, en construirla, y si la causa es de acción privada, allí intervienen los abogados, que también tienen un tiempo morigerado y un tiempo ralentizado por la costumbre. Los abogados también tienen alguna culpa, digo, en algunos fueros, en penal no. Pero otra cosa es el tiempo de resolución. Los abogados tienen plazos perentorios para presentar sus escritos, para presentar sus peticiones. Los jueces no tenemos plazos perentorios. Aunque los códigos digan que los jueces tenemos plazos perentorios, esto no se cumple. Los jueces no cumplen los plazos, mayormente. La Corte nunca. Los tribunales, a medida que son tribunales cada vez más importantes, menos plazos cumplen. ¿Es cierto? Habría que reclamar esto. Y entonces contra esto aparece el argumento, no tengo suficientes ojos y manos. Entonces volvemos. Lo que está funcionando mal es el sistema de trabajo del Poder Judicial. Nosotros estamos manteniendo el mismo sistema de trabajo de la época de la creación del Poder Judicial. No hemos cambiado el sistema de trabajo. No es con más empleados que lo solucionamos. Lo solucionamos cambiando el sistema. Por ejemplo, con la oralidad. ¿Por qué la oralidad, además de facilitarnos el problema temporal, además de facilitarnos el problema de mediación con la prueba, desformaliza los procedimientos? Y acá esto tiene que ver con el acceso. Al desformalizar el procedimiento, al obligar al juez a asistir a la audiencia, a que la persona que está en juicio conozca al juez y ese juez conozca a la persona que está en juicio, acerca a uno puede advertir la posibilidad de cómo funcionan las cosas. La torna a la justicia y al fallo en algo más previsible, pero además anima la posibilidad de las resoluciones orales en cuestiones menores. El día que podamos, en cuestiones de mero trámite, dictar sentencias orales, en lugar de dictar sentencias por escrito, habremos dado un gran paso. Porque la oralidad que les estamos exigiendo a los abogados, y acá el doctor Lanús estuvo 8 horas alegando la semana pasada, así que los abogados hacen gala de la oralidad que les pedimos a los fiscales, y el doctor Garabano puede dar cuenta de esto, esa misma oralidad va a haber que exigírsela a los jueces, que salgan de la comodidad de la computadora, que implica en muchos casos delegación a los funcionarios y que empiecen a resolver oralmente en un lenguaje mucho más desformalizado y más comprensible para las partes. Bajar el lenguaje al lenguaje común es una forma de facilitar el acceso a la justicia. Pero también implica
que vamos a poder controlar la forma de trabajo y el rendimiento de los tribunales. Yo los invito a que recorran la playa de estacionamiento de ahí de la Valle y Talcahuano. La verdad es que en esa playa de estacionamiento, antes de las 9 de la mañana, no van a encontrar autos. Y después de las 4 de la tarde, tampoco van a encontrar autos. Nosotros trabajamos de 7:30 a 1:30. ¿Qué pasa? Como los jueces no tienen por qué estar presentes y eventualmente pueden trabajar en su casa, tampoco están en el horario de atención al público. No digo que mis colegas no trabajen, los hay que trabajan muchísimo y muy bien. Pero sería deseable que los funcionarios públicos cumplieran el horario de atención al público. Tampoco digo que rinde más un juez a las 7:30 de la mañana, pero si nosotros tenemos la obligación de trabajar 6 horas mínimo de atención al público, esas 6 horas por las que se nos paga el sueldo a los jueces en exceso, diríamos, si vamos a sacar la cuenta de las horas, esas 6 horas se nos debieran poder exigir. Esas 6 horas y los días de trabajo. Nosotros tenemos, como ya les digo, somos privilegiados, 45 días de vacaciones al año, de manera que en el tiempo que no es de feria, todos debiéramos estar. Incluso habría que pensar a lo mejor que no está bien que los tribunales tengan estas ferias. Digo esto acá y no lo digo en el Colegio Público de Abogados, porque el Colegio Público es el primero que se opone a eliminar las ferias judiciales. Bien podríamos tomarnos licencias alternativamente. Estamos hablando de eficacia y rendimiento. Hay muchas cosas para tener en cuenta. Estamos hablando del problema de las subrogancias. No voy a polemizar respecto de esto. Yo soy amiga del doctor Cabral y no creo que esté mal lo que ha pasado con el doctor Cabral. Vamos a dejarlo allí. Si quieren después, sí, con todo gusto, podemos hablar de eso. No sé. Pero las subrogancias es cierto que son un problema tremendo. ¿Por qué? Porque los concursos para cubrir los cargos efectivos demoran entre 1 a 2 años. Menos de eso no pueden demorar. Porque hay impugnaciones, porque hay tiempos de corrección. No es tan fácil llevar adelante un concurso, sobre todo para un cargo importante dentro del Poder Judicial, y no debiera ser una cuestión de 1 mes o 2 meses. Está bien que se tomen su tiempo y que tengan tiempo de hacer todas las impugnaciones que quieran hacer. El sistema de concursos es superador del dedo, me parece. Con todas las críticas que uno le puede hacer al Consejo de la Magistratura, el dedo el dedo habilita un universo en el que entra hasta todo el mundo, mientras que el concurso achica el universo por lo menos a los que conocen técnica jurídica, porque han tenido que superar el concurso. Y esa limitación del universo no evita a lo mejor algunas presiones que no voy a desconocer, pero las limita a gente que sabe leer y escribir, ¿no? Que sabe de qué estamos hablando. Así que por eso me parece que el sistema de concurso es superador. Pero tiene este problema. El dedo te cubre la vacante en 1 día y el concurso te demora 2 años. El universo de la gente que sabe leer y escribir me parece mejor y en ese caso tenemos el problema de las subrogancias. Tenemos el problema de las subrogancias porque nosotros todavía seguimos con el esquema del juez estrictamente afincado a una sola silla. Si nosotros trabajáramos en colegio de jueces como se trabaja en Chile, por ejemplo, este problema no lo tendríamos. Tendríamos un cuerpo de jueces para una cantidad de ingreso. Y la distribución del ingreso sería de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo a la unidad judicial del turno. El sistema de colegio de jueces elimina el problema de las subrogancias. Hay que pensar en eso. Lo del sexo ya se los dije. Y respecto de la transparencia, otra de las cuestiones que me parece que tendríamos que considerar es que
los jueces somos lo que somos gracias a los políticos, ¿no? Los políticos se quejan del Poder Judicial, pero nosotros somos el diseño que la clase política hace del Poder Judicial. Y la clase política debiera pensar que tiene que controlar el cumplimiento y la gestión judicial. Y para eso debieran obligarnos a transparentar nuestro rendimiento. Por ejemplo, con la publicación de todas las sentencias, cosa que todavía no se ha logrado, con la publicación de las listas de causas, las listas de causas, por ejemplo, para ver cómo funciona el flujo de tarea en las unidades judiciales, cosa que no se ha logrado porque, pese a que eso estaba en las leyes que se propusieron, en la democratización, la Corte lo paró, y con la publicación de las declaraciones juradas. Yo los desafío a ver si alguno logra saber qué bienes tengo. Ni mi marido lo logró. No es posible acceder a las declaraciones juradas de los jueces. Los funcionarios públicos deben poder exhibir sus declaraciones juradas. Bueno, no voy a seguir porque me pasé de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de Pablo Lanusse, que va así al atril. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco enormemente a ACDE esta invitación que me ha hecho para poder participar de este encuentro, este congreso, este evento anual de ustedes. A Guillermo por haber confiado, creído que podíamos hacer algún aporte. Y también poderlo hacer en un panel con personas que respeto y aprecio, como la doctora Garrigós de Rebori y el doctor Garabano, que creo que podemos demostrar que pensando distinto podemos dialogar y construir e imaginar un país y un futuro mejor, porque al final y al cabo las diferencias no deben ser nunca vistas como un problema, sino desde la humildad de no creernos dueños de la verdad, la posibilidad de crear una síntesis superadora. Quisiera hacer una advertencia previa, tal vez por la convocatoria o el temario que me invitaron, que era más o menos hablar de la corrupción, los problemas que hay para su investigación, y dada la hora y después del almuerzo y la luz apagada, no tengo problema en que se duerman, además no pienso hablar tampoco 8 horas como el otro día, quédense tranquilos. Pero si utilizo algún ejemplo, algún nombre, que puedan ser de hechos públicos, no tiene ninguna intención de generar un juicio de valor, y creo que acá aplica lo de las series americanas, que cualquier similitud con la realidad es una mera coincidencia. Me parece que para hablar del tema de la corrupción, quisiera ser honesto, porque de lo que voy a hablar va a ser tal vez de los últimos 10 años, y voy a explicar el porqué. Me parece que hay que reconocer que la corrupción no es un patrimonio de la última gestión, y desde la vuelta a la democracia, desgraciadamente, creo que hemos vivido diversos y notorios escándalos de corrupción en todas las distintas administraciones. Tuvimos el escándalo de los pollos de Mazorín, tuvimos un titular de aduanas que no hablaba castellano y que era el marido o el cuñado del presidente, o el marido de la cuñada del presidente. Tuvimos una secretaria que nos dijo que en 1000 días íbamos a poder nadar nuevamente en el riachuelo. Está hoy condenada por enriquecimiento ilícito. Tuvimos un presidente detenido y que creo que tiene su condena en revisión por haber violado la posición de garante que tenía la Argentina respecto de 2 países hermanos de Sudamérica que estaban en guerra en la venta de armas a Ecuador.
Entonces, me parece que tenemos que ser honestos y no escandalizarnos o creer que la corrupción nació con el kirchnerismo, porque sería una falta a la verdad. Lo que sí creo, y por eso voy a hacer mención a estos últimos 10 años, que la diferencia que hay en estos 10 años de corrupción es que, y tomo y aclaro, desde el 10 de diciembre de 1983, porque si comparara el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la dictadura militar, obviamente me quedo con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero estoy convencido que estos últimos 10 años lo que ha caracterizado a esta impronta de la corrupción es la destrucción sistemática de los organismos de control. Y eso me parece que es un mal que está claramente previsto. Se ha hablado hoy a la mañana, lo hemos escuchado claramente al doctor Despuy y a los demás oradores que han dado ejemplos cabales de esto. Y me parece que, más en este escenario, y enhorabuena, digo, la satisfacción que me genera, y no es la primera vez que me ocurre, ni que ocurre, que el empresariado convoque a que tengamos estos diálogos en materia de corrupción y en materia de institucionalidad. Porque me parece que es hora que en la bolsa también cotice la ética, cotice el respeto a la dignidad humana y a la transparencia, que es la cara de la otra moneda de la corrupción. Para definir la corrupción, voy a tomar una ecuación que hizo un economista americano, que es Robert Klitgar, en su libro Controlando la corrupción, y él la definió como el monopolio más la discreción o discrecionalidad menos la transparencia. Si analizamos un poquito lo que hemos escuchado hoy, lo que es de público y notorio conocimiento de todos nosotros, esta destrucción que digo de los organismos de control evidentemente es netamente funcional al auge y al crecimiento sideral que ha tenido la corrupción en estos últimos 10 años. Porque a diferencia de la corrupción menemista, que también la tuvo, en esta corrupción, en esta gestión, se ha robado en la abundancia, a diferencia de las gestiones anteriores, que nunca la Argentina había tenido un escenario económico y de finanzas públicas tan favorable como para haber logrado, mucho más que un crecimiento, un verdadero desarrollo. ¿Por qué digo esto de la destrucción sistemática de los organismos de control? Voy a dar pocos ejemplos, pero uno de ellos lo tiene de protagonista a quien nos presidió en este panel, al doctor Ricardo Gilavedra, en el caso Chicone. El doctor Gilavedra, siendo diputado nacional, cuando empezó los albores del escándalo Chicone, Vudú, se dirigió a la Inspección General de Justicia, que como todos bien saben es el lugar donde se registran la información de las sociedades, pidiendo expresamente información sobre esto que estaba detrás del adquirente de este escándalo. Quien en ese momento estaba a cargo de la Inspección General de Justicia, un militante de la Cámpora, cambió la tradición de lo que era la Inspección General de Justicia e invocando normas absolutamente distorsionadas, le negó no solamente al entonces diputado y aquí presente el doctor Gilavedra esta información, sino que a partir de allí la Inspección General de Justicia dejó de ser un organismo, una fuente de información para el conocimiento de datos que le permita a un diputado, a la prensa, a la ciudadanía común, conocer las cosas que son de todos nosotros, por eso vivimos en una república. Creo que en estos últimos años, y probablemente muchos de ustedes, de sus empresas, lo deben haber vivenciado en carne propia, y desgraciadamente los estudios penales cada vez somos más consultados preventivamente, porque el derecho penal cuando aparece ya hubo una violación a un bien jurídico, un daño, pero los penalistas estamos llamados cada vez más en consultas preventivas por este avance que está teniendo el Estado en materia de persecución. Me refiero a la Unidad de Investigación Financiera. Un claro ariete, ha sido transformado en un claro ariete de persecución a todo aquel
que pueda pensar distinto. El doctor Despuy ya nos habló hoy de lo que ocurrió con la Auditoría General de la Nación. Y si hubo un hecho emblemático que tiene clara vinculación con la imposibilidad o los tropiezos que tiene la justicia al momento de investigar la corrupción, ha sido la tragedia o masacre de Once. Porque aquello que se puede prevenir deja de ser una tragedia y si se pudo prevenir y se permitió hacer, se convierte en una masacre. Y murieron 52 personas, producto de la corrupción y de la indolencia humana, producto de esa corrupción. Porque la Auditoría General de la Nación claramente había advertido que esto podía ocurrir. Y los problemas de la justicia para la corrupción, para investigar la corrupción, nos debería llamar la atención que en esa causa se encuentren imputados, sometidos a juicio, 2 secretarios de transporte sucesivos. Uno cuanto menos como operador judicial, si tiene ganas como fiscal, como investigador de querer llegar a la verdad profunda, yo al menos me hubiera preguntado si 2 secretarios de transporte que se han sucedido en el tiempo están siendo posibles responsables de esta tragedia. ¿Qué pasa con el ministro que está arriba? O es un tarado que hay que echar, o es el punto final o tal vez el anteúltimo eslabón de la corrupción. Desgraciadamente las cosas a veces se cortan por el eslabón más delgado y sin duda que acá pudo haber sido uno de ellos. Ni hablar de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque todos sabemos que un monotributista se pudo comprar chicone calcográfica, pero si uno viaja, como fue mi caso, a los Estados Unidos con mi señora y mis 3 hijos, nos piden explicación para que indiquemos de dónde salieron los fondos para comprar en 6 cuotas por American Express los pasajes a los Estados Unidos. Quiere decir que funciona, y está muy bien que funcione y nos pidan las explicaciones, pero es escandaloso que cuando pasan los elefantes por delante de ellos, obviamente parte del negocio, no ocurra nada. ¿Qué otra situación debilita la lucha contra la investigación y demuestra esta intencionalidad clara de que las cosas ocurran? Y ya se habló. Es la imposibilidad de un acceso a la información pública. Hoy el gobierno de la Presidente se niega enfáticamente a poder debatir y discutir y otorgar a toda la sociedad argentina una clara ley de acceso a la información pública. Y tenemos un decreto cada vez más restringido y más avieso, y mucho más desde que se fue Marta Ollanarte de la secretaría que manejaba ese tipo de información, el acceso a la información pública, y hoy prácticamente nos piden hasta el Papa Nicolau, nuestra abuela, para que expliquemos por qué estamos pidiendo la declaración jurada de algún funcionario o alguna otra información. Del Consejo de la Magistratura ya se habló y no voy a avanzar. Me parece que este escenario se tiene que dimensionar en lo que es la cooptación final que ha pretendido y ha redoblado y está pretendiendo desarrollar el gobierno, que es la dominación del Poder Judicial. Oportunamente lo quiso hacer a través de la democratización de la justicia, que no fue más que la colonización de la justicia. Y sacó leyes que realmente fueron escandalosas y bochornosas y absolutamente inconstitucionales. Y se logró que eso quedara sin efecto. Ahora, como si hay algo que caracteriza el ADN de la Presidente es que no acepta el no y mucho menos el límite, por eso hoy a instancias de Guillermo leímos todos, quienes estábamos en ese horario, el preámbulo de la Constitución. Los padres de la patria, los padres que nos dieron esa estructura legal para que nos defina como sociedad, como país, nos indicaron cómo debemos actuar en la primera palabra del preámbulo. Nos dijo que la primera palabra y la más importante de la Constitución es el nos, que habla de la pluralidad. No hablan ni desde el yo ni desde el él. Se tiene que construir el país desde el nos. Y eso es fundamental. Y evidentemente quien habla desde el yo o desde el él no acepta al otro, ignora al otro. Y cuando ignoramos el otro, no aceptamos los límites. Y eso es lo que se pretende y obviamente tiene su consecuencia en la imposibilidad de la
investigación de la corrupción. ¿Y por qué nos tiene que preocupar a nosotros? Porque la garantía, y se habló, la garantía de tener justicia independiente no es algo que se agota en un magistrado de la nación, sino que es una garantía que excede al juez, al igual que su inamovilidad, y es una garantía que es absolutamente propiedad del ciudadano. ¿Por qué es propiedad del ciudadano? Porque estamos viendo el escándalo inconstitucional que ha ocurrido con la remoción ilegal del doctor Luis Cabral. El doctor Luis Cabral no podía ser removido por el Consejo de la Magistratura y lo fue removido. ¿Lo fue removido simplemente de casualidad? No, no fue removido de casualidad. Fue removido exclusivamente y principalmente por dos casos que tenía. Uno, el martes 30 tenía que votar el acuerdo del memorándum de Irán. Y el otro es que la sala que integraba, y confío que la justicia lo restituya en el cargo para que dé vuelta atrás esta nueva página de inconstitucionalidad de atropellos del Estado, del gobierno sobre la independencia de la justicia. La otra causa es Otesur. Otesur es un burdo ejemplo de lavado de activos para un curso de grado de la facultad. En un curso de posgrado ya uno no se animaría, tal vez, a mencionar que uno tenga un hotel, lo tenga vacío, se lo alquile a alguien que le paga millones de pesos por año y no lo usa. ¿Y cuál es el problema? Si en el fondo, bueno, más allá de que obviamente el dueño de ese hotel es la familia presidencial, el que se lo alquila es el que recibe toda la obra pública y obviamente son los fondos de todos, sino que es un claro eslabón de cómo trabaja la corrupción y el crimen organizado. El corrupto y el crimen organizado no tiene problema en perder plata, porque necesita legitimar sus activos. Y cuando entran en el negocio y en la actividad económica que desarrollan sus empresas, pasa a ser un competidor desleal, porque paga voluntades, porque no le importa el precio de mercado, porque destruye la moneda, porque nos destruye como sociedad. Entonces, hoy Rodrigo nos decía de esa familia que su padre había ido a Corrientes, que estaba esa foto familiar y después de muchos años volvió y sus nietos seguían jugando cual pelotero de McDonald's en el basural como si nada pasara. ¿Y saben por qué siguen viviendo en el basural? Porque el dinero, en vez de ir a donde tienen que ir, termina pagando alquileres de Otesur funcional a la corrupción. Cuando esto ocurre, el corrupto pasa a ser alguien que tenemos la obligación como ciudadanos de empezar a poner blanco sobre negro. No nos podemos acercar más a los corruptos. Y tendríamos que, así como ellos se unen en una asociación ilícita, deberíamos unirnos nosotros en una asociación lícita y también apoyarnos cuando alguno de nosotros somos víctimas de persecución o tenemos la valentía de denunciar. No puede ser que Juan José Aranguren haya sido el único empresario o uno de los pocos empresarios que haya tenido que padecer lo que padeció por haber dicho un no o haber plantado bandera en donde tuvo que plantarse con toda la autoridad que lo hizo. Y mucho menos a veces haber sentido soledad. Yo entiendo que no se le puede pedir el martirio a nadie y que detrás de empresas hay accionistas que piden a fin de año a los directorios explicación. Pero si no tenemos la valentía de revertir esto, de reconocer que la corrupción no es un problema exclusivo del funcionario público, que la plata no llega al baño de Felisa Micheli por obra y gracia del Espíritu Santo, con todo respeto a las autoridades eclesiásticas presentes, sino que llega por obra de un particular que fue y quiso endulzar la voluntad de un funcionario público. Yo cuando fui secretario de Justicia iba al baño, no me encontraba con bolsas de dinero. Y en ese momento cobrábamos 3.000 pesos, no los sueldos que hoy cobran. Entonces, me parece que tenemos que tener esta impronta de darnos cuenta que la corrupción no es solamente un problema de la justicia,
Claro que hay que colaborar a que el ciudadano, el empresario, tenga, además de la valentía de decidir tal vez denunciar o atestiguar en un juicio, la garantía de que no va a sufrir consecuencias. Y eso sería un necio y un mentiroso si les dijera que las tienen. Porque el sistema no está preparado para eso. Y quisiera concluir en relación a lo que ocurrió con el doctor Cabral. Tuvo su espejo en otra estructura que no debemos olvidar, que es el Ministerio Público Fiscal. Me refiero a la doctora Alejandra Gil Carbó, que entiendo que ha hecho mérito suficiente para que si no es el actual Congreso, lo sea el que viene, evalúe si mantiene la idoneidad en el cargo. Porque persiguió ilegal e ilícitamente a más de un fiscal, solamente porque no dictaminaba como quería. Y el caso más emblemático, y nuevamente el doctor Gil Lavedra fue su defensor, fue el del doctor José María Campagnoli. Y lo traigo a colación porque a Campagnoli se lo suspendió en el cargo, se lo quiso destituir en el cargo por haber investigado al señor Báez. Vaya paradoja que el actual fiscal de la unidad fiscal creada por la Procuradora General de la Nación, que apañó y protegió al señor Báez, se encuentra indagado, está procesado y al día de la fecha la doctora Gil Carbó, porque es un pollo de ella, ni siquiera le ha abierto una instancia de juicio para saber si su comportamiento se ajustó o no se ajustó a la ley. Creo, concluyendo, que es evidente que no todo es ganar dinero. Aunque, claro está, tenemos que revertir la moneda y la tendencia de que ganar dinero también está mal. Porque el empresariado invierte, no porque tenga espíritu netamente altruista también. El empresariado quiere legítima y genuinamente ganar dinero. No solamente puede ganar dinero una abogada exitosa. Es también verdad que los empresarios pueden ganar lícitamente dinero. Les pediría que ustedes, que tienen la posibilidad de llegar a los candidatos a presidente, y hoy Margarita dio un mensaje que nos debería llevar a reflexión a todos. Es una tristeza que no estén aquí todos los candidatos a presidente de la Nación. Porque a los candidatos a presidente les pido como empresarios que no le pregunten por el plan económico. De hecho, a uno Jack Kicillof le dijo que no van a cambiar nada. Así que a él ya por lo menos no tienen nada que preguntarle. Y que además con el vice que tiene tampoco le preguntan de institucionalidad, porque me parece que vamos a ir de mal en peor. Pero me parece que lo fundamental, si realmente queremos cambiar, y además la economía, que hay que trabajarla, se va a ordenar y nos va a permitir insertar en el mundo con previsibilidad, con seguridad jurídica, con certeza, es que le pregunten qué van a hacer con la institucionalidad. Hoy hay una vacante en la Corte que quiso ser cubierta con un candidato peor que Reposo para la Procuración, un muchacho que mintió en su currículum. Y seguramente, y muy seguramente, desgraciadamente el doctor Fait algún día va a dejar la Corte Suprema. Esperemos que no sea por este mecanismo perverso, ruin, canalla e ilegal por el que el gobierno lo está queriendo destituir, que ojalá no le genere también la muerte. Es decir, que el próximo gobierno, sea quien sea, puede llegar a tener 2 miembros de la Corte sobre 5 a designar. Sería muy importante que les preguntemos y les exijamos quiénes piensan que van a ser sus candidatos, porque ese es el modelo de país que tenemos que pensar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque en la medida que la ley deje de ser la variable en la que todos nos motivemos, no tenemos futuro como país. Y para terminar quisiera leerle, dado el escenario en que estamos, una cita de San Agustín. ¿Qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? También una banda de ladrones es en efecto una asociación de hombres, en la que hay un jefe que manda, en la que se reconoce un pacto social y el reparto del botín está regulada por acuerdos previamente establecidos. Si esta asociación de malhechores crece hasta el punto de ocupar un país y establecer en él su sede, sometiendo pueblos y ciudades, asuma el título de reino. Título que le es asegurado no por la renuncia a la codicia,
sino por la conquista de la impunidad. A pesar de todo, soy optimista. Tenemos la posibilidad de decidir qué modelo de país queremos, no qué modelo económico queremos. Porque de nada nos sirve tener más o menos dólares en las cuentas si nuestros hijos se siguen muriendo de hambre por culpa de la corrupción. Tenemos que apostar al futuro y tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer en octubre. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ahora el turno de Germán Garabano. Germán. Bueno, buenas tardes a todos. Difícil ahora después de tanto reconocimiento. Antes que nada agradecer a ACDE, agradecer a Guillermo y en realidad, de nuevo, creo que esto lo que nos marca es un poco la importancia que tiene el sistema de justicia. Ustedes fíjense que aún con claramente dos posiciones fuertemente contrapuestas que acabamos de ver, con dos análisis en niveles distintos, si se quiere, uno institucional y abordando el tema de la corrupción, otro el tema de la dinámica cotidiana de los tribunales y sus dificultades para operar. Nadie dijo que la justicia estaba bien. Y yo que entré a la justicia a los 18 años como meritorio antes de entrar a la facultad, y he tenido la suerte de pasar por todos los cargos, no me salté ninguno, llegué hasta todos los cargos de empleado, secretario, juez, consejero de la magistratura y fiscal general, me produce profunda tristeza esta situación que estamos viviendo. Ricardo recién hablaba de planes hace 20 años sobre cómo mejorar el sistema de justicia, y ya me tocó de muy joven participar en muchos de ellos, ser profesores en cátedras y temas de reforma judicial, y lamentablemente 20 años después estamos cada vez peor. Y creo que es importante este evento porque marca que todos reflexionemos sobre la importancia que tiene el sistema de justicia, y a partir de estos dos análisis, que si se quiere contrapuestos, coinciden claramente en marcar esta grave situación que tiene el sistema de justicia y la importancia que tiene el sistema de justicia para nuestra vida, para nuestro futuro, y especialmente para aquellos que menos tienen, porque muchas veces la justicia tiene distintos abordajes, distintas miradas, es realmente, si se quiere, un espejo de la sociedad con todas las diferencias que tiene la sociedad, pero los que más sufren la ausencia de justicia son los más pobres. Es lo mismo que la inflación, son aquellos que tienen menos recursos. Una de las preguntas a los candidatos era el acceso a la justicia. Los grupos más vulnerables no pueden llegar al sistema de justicia. Los ladrones de gallinas a veces reciben sentencias que no reciben los ladrones de bancos. Tenemos, si nuestra justicia es injusta, ¿qué nos queda como sociedad? Y yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos, cómo miramos hacia adelante, cómo aprovechamos esta oportunidad para tratar de romper esta lógica que viene cada vez más socavando al sistema judicial. Y es algo que cuando uno ve otras experiencias, a mí me toca trabajar en muchos países de la región, y ve que todos los países que arrancaron muy atrás, porque nuestro sistema de justicia en algún momento fue reconocido, tuvo un punto realmente de apogeo en el momento del juzgamiento a los excomandantes, a la dictadura, donde los niveles de aprobación y la confianza de la gente en el sistema de justicia era muy alta. Hoy tenemos un sistema de justicia desplomado, sin confianza en la gente, donde parece que hay bandas que tratan de apropiarse y termina siendo un blanco y negro
en el que no gana nadie. Claramente no gana nadie y claramente pierde el país, perdemos nosotros y las futuras generaciones. Entonces yo en esto, y aprovechando este periodo electoral, lo que les quiero presentar muy rápidamente es un plan que trabajó una ONG que hace muchos años viene trabajando en esto, que es el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, un plan integral tratando cómo hacemos para realmente salir de esta crisis profunda que tiene el sistema judicial, cómo tratamos de despejar estas discusiones políticas que, como ayer decía nuestra presidenta, es una discusión de intereses, ¿no? Ella ayer decía, todo se mueve por intereses, y lo que están haciendo con el sistema de justicia es todo una pelea de intereses. No intereses de la población, no intereses del que más necesita, no intereses del empresariado que busca desarrollar un país, otros intereses. No me toca a mí acá evaluar cuáles o juzgarlos, pero claramente están muy alejados de lo que necesita la gente. La doctora Garrigós recién hablaba del horario ridículo de la Administración de Justicia. Nosotros en la Fiscalía de la Ciudad, cuando yo fui fiscal general, cambiamos el horario y empezamos a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hablaba de la feria judicial, nosotros eliminamos la feria judicial en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires para que el servicio se brinde sin interrupciones. Hablaba de transparencia, nosotros avanzamos en esquema de transparencia y de control de gestión, donde los fiscales deban rendir cuentas de su gestión y de su trabajo de cara al vecino. Ahora, nada de eso ha estado en la agenda del sistema de justicia nacional en este último tiempo. La agenda pasa por peleas de intereses. Entonces, mi aporte acá, como les decía, con un trabajo muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones muchas de ellas técnicas que realmente están muy preocupadas por esta situación y que realmente necesitan de la ayuda de ustedes. Es increíble cómo en Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región y en otros países del mundo, toda la sociedad civil dedicada al sistema de justicia prácticamente no tiene apoyo de los distintos sectores y uno tiene que terminar ir pidiendo apoyo en organizaciones de afuera o del sector público con todo lo que ello implica. Entonces, en esta línea, nosotros lo que entendemos, y este es un análisis bastante global del sistema de justicia, que parte de un análisis empírico muy profundo, análisis de presupuestos, de carga de trabajo, de cómo se fue comportando en estas últimas décadas. Y lamentablemente el presupuesto crece, pero no crecen los resultados del sistema de justicia. El sistema de justicia sigue dando respuestas de baja calidad, sigue siendo inaccesible, sigue siendo costoso, sigue siendo imprevisible. Dos grandes deudas del sistema de justicia es su imprevisibilidad, que no permite el desarrollo de un clima de negocios, y su baja respuesta en términos del delito. Con lo cual, lo que en definitiva está haciendo esta ineficacia del sistema de justicia es romper las bases de la sociedad. Es decir, volver a un estado preinstitucional donde en definitiva lo que tenemos es que el que tiene más fuerza es el que gana e impone su verdad. ¿No? Es como que nos fuimos a la prehistoria y el sistema de justicia no asigna, no da a cada uno lo suyo, ni en materia de violaciones de la ley, ni en materias patrimoniales, no hay previsión. En esta línea lo que nosotros planteamos, y es un requisito para el sistema de justicia, es trabajar sobre la independencia judicial. No es exclusivo de este gobierno, todos los gobiernos parecen querer cooptar al sistema de justicia, lo hizo Menem con su corte, de nuevo tenemos a través de distintos mecanismos, siempre vemos la forma de tratar de apropiarnos y de tener una justicia propia y que se convierta en definitiva en nuestra arma. En esta línea lo que nosotros planteamos es una modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, volver a los equilibrios que decía también el doctor Gil Lavedra y plantear esquemas mucho más transparentes de selección y remoción de jueces. Lo que está sucediendo hoy con los jueces subrogantes en Argentina, y sin entrar en los casos puntuales, es muy parecido a lo que hizo Fujimori con Vladimiro Montesinos en Perú,
donde gran parte de los jueces eran jueces interinos. Hay pronunciamientos de la Corte Interamericana. Lo mismo que ha hecho Chávez en Venezuela, los jueces interinos no tienen independencia, los jueces interinos son maleables a los intereses de turno. En esa línea también es necesario trabajar al Ministerio Público Fiscal. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hicimos una reforma muy profunda del Ministerio Público Fiscal. Alguna vez se la ha comparado a lo que quiere hacer Gilles Carbó con lo que nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el fiscal general no tiene ninguna intervención en la selección de los fiscales. En la Ciudad de Buenos Aires el fiscal general no tiene ninguna injerencia en la remoción o la sanción disciplinaria de los fiscales. En la Ciudad de Buenos Aires el fiscal general dura 7 años. En la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio Público es parte del Poder Judicial y tiene una limitación incluso a la asignación de recursos de los cuales puede disponer. Claramente los ejemplos en términos de acumulación de poder son muy distintos. Ley de acceso a la información pública, sistema de rendición de cuentas. En el siguiente componente lo que vemos es cómo mejoramos los procesos penales, cómo trabajamos para tener una justicia que dé respuesta en términos de inseguridad, pero también en términos de que se acabe el delito de cuello blanco. Y acá muchos tenemos cuellos blancos. También tenemos que no olvidarnos de eso. El sistema de justicia no puede ser solo para aquellos que son detenidos en la calle rompiendo una vidriera o arrebatando una cartera, que merecen su sanción y deberán tener su sanción, pero también aquellos que no lo vemos tan claramente y que hacen hechos a veces mucho peores. Acá hay una lista de proyectos que incluye el tema además carcelario, que es una cuestión clave de cómo reinsertamos a la gente que viola la ley en nuestra sociedad, y que es una agenda que puede parecer bastante parecida a la reforma del Código Procesal Penal. Lamentablemente, las leyes de implementación y algunas cuestiones de ese código parecen claramente echar por tierra esta situación. El nuevo Código Procesal Penal no está preparado para combatir delitos complejos, delitos de corrupción, delitos de narcotráfico, organizaciones delictivas sofisticadas, fraudes de cuello blanco. El nuevo código no es una herramienta apta para combatir ese tipo de delitos. La lámina que sigue, el tema de acceso a la justicia es un tema clave. Nosotros hicimos un estudio hace muchísimos años que decía que el principal usuario del sistema de justicia es el Estado. Es una cosa ridícula. Y que además la otra conclusión era que en realidad usan el sistema de justicia todos aquellos que no lo deberían usar, porque no lo necesitan, porque pueden resolver sus conflictos de otra manera, y todos aquellos que necesitan acceder al sistema de justicia para realizar sus derechos, porque fueron víctimas de un crimen, tienen dificultades de acceso, tienen dificultades para obtener respuestas en el sistema judicial. Acá hay una serie de proyectos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires en su momento se puso todo un sistema multiplataformas con unidades en los distintos barrios, en las villas, accesos remotos, la posibilidad de que la gente tenga un acompañamiento y tenga vías de acceso realmente muy directas, el acompañamiento a las víctimas de los delitos. No nos olvidemos que hoy el delito genera una situación de pobres contra pobres, donde esa gente no tiene a quién recurrir ni cómo recurrir. En la lámina que sigue, el otro punto que lo señalaba la doctora Garrigós es cómo rediseñamos las oficinas judiciales. Son de la época de la colonia. Alfonso X, el sabio, fue el que estableció cómo están hoy organizados los tribunales. Es ridículo, no resiste el menor análisis. Ustedes tienen empresas, no soportarían un segundo estar en un juzgado y ver lo que son los procesos de trabajo de los tribunales, que realmente son una cosa. Yo tengo un expediente de 1835 con un sello rojo punzó que habla de vivan los federales, mueran los salvajes unitarios, que cuando uno lo lee es igual a un expediente del día de hoy. Nada ha cambiado. Vemos los proyectos. En esto hay que rediseñar las oficinas judiciales, hay que apuntar en la oralidad, como decía la doctora Garrigós, hay que simplificar los procesos ejecutivos, hay que gestionar digitalmente los casos. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires acaba de firmar hoy una resolución para que la semana que viene arranquen los primeros expedientes íntegramente digitales, sin papeles. Es algo factible, es algo que se puede hacer rápidamente. Son en esas cosas en las que nos deberíamos
tratar de focalizar y generar indicadores, incentivos, cómo se mueve el sistema, qué respuestas da. El componente que sigue es cómo potenciar el capital humano. La justicia gasta 92% del presupuesto promedio en pago de salarios. Es una organización intensiva en el uso de recursos humanos, es gente que procesa información, no tiene una política de recursos humanos. Es insólito. En los proyectos que vemos es trabajar sobre una política de recursos humanos que incluya los componentes edilicios, que incluya los componentes tecnológicos, que permita avanzar en sistemas de progreso en la carrera judicial, que cambie los horarios de atención, que elimine las ferias, que brinde un servicio adecuado al ciudadano, que tenga controles de ética, que los abogados tengan, bueno, Pablo integra el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, necesitamos que la justicia siga en esa línea y que haya realmente controles fuertes hacia adentro de la población. En la lámina que sigue, ejecución de sentencia, muy rápidamente hemos tenido muchos ejemplos de sentencias incumplidas, sentencias de la Corte, sentencias de jueces. Necesitamos que una vez que se dicte un pronunciamiento judicial, este sea efectivo. Necesitamos que aquellos que incumplen pronunciamientos judiciales tengan sanciones. Y esto va desde el caso de violencia doméstica, donde un juez prohíbe que se acerque una persona a otra por los riesgos de violencia, que esa violación de esa orden judicial tenga una sanción, como un gobernador que no cumple una orden de la justicia de reponer a un procurador en su cargo. Desde una punta a la otra, las sentencias judiciales quedan en la pared y no se pueden ejecutar. Finalmente, y avanzamos a los proyectos, el gobierno ha tenido la capacidad de modificar todo el ordenamiento jurídico, o prácticamente todo el ordenamiento jurídico, que está todo en debate. En 150 años no ha habido tantas reformas jurídicas como las que ha habido en estos últimos 2 años. Tenemos nuevo Código Civil y Comercial que empieza a regir en agosto. Tenemos un nuevo Código Procesal Penal que empieza a regir en el mes de marzo del año que viene. Eso va a implicar además también la reforma del Código Civil, que se modifique los códigos procesales civiles y comerciales que se tienen que adaptar. Y está el anteproyecto famoso del Código Penal, que si se presenta, que no se presenta y demás. Tenemos todos los y además tenemos el digesto jurídico que ordena todas las leyes de la República, con algunas interpretaciones que son criticadas respecto de cómo las ordena y qué considera que está vigente y qué no considera. Tenemos en crisis o en cambio, según cómo se lo quiera tomar, todo el sistema jurídico argentino. No se pudo reformar la Constitución, sí se pudo modificar todo el sistema jurídico argentino. Están claramente en juego distintos modelos. Estos cambios normativos, desde nuestro punto de vista, por lo menos necesitan fuertes ajustes. La puesta en marcha del Código Procesal Penal, del Código Civil y Comercial, no van a contribuir en nada a solucionar todos los problemas que veíamos recién que tiene el sistema judicial en su conjunto. Creo que es hora de que nos comprometamos, que los candidatos asuman que esto es una política de Estado, que además involucra a todos los actores de la sociedad. Creo que llegamos a un punto de inflexión y creo que tenemos que tratar de empezar a andar este camino como un país serio que trata de reconstruir sus instituciones, que trata de tener un sistema jurídico ordenado, más allá de las diferencias, pero armemos una ancha avenida en la que podamos transitar como país. Si no, el destino y el futuro lamentablemente va a ser cada vez peor. Las ONGs están trabajando fuertemente en esto. Este seminario es un claro ejemplo de la importancia de este tema, pero creo que esto no es suficiente. Creo que, como se señalaba, hay que ponerlo en agenda. Todos tenemos que contribuir a que esta situación cambie y a que nos pongamos de acuerdo y tratemos de tener una justicia realmente para todos y que nos ayude a progresar como sociedad. Muchas gracias.
Bueno, ha llegado la hora de las preguntas, que son muchísimas. Vamos a empezar por la doctora, porque prácticamente hay un montón que coinciden y quieren que usted explique por qué apoya y en qué se basa para fundamentar que es correcta la decisión con el juez Cabral. Esta mañana charlando de este asunto con un colega mío que no es sospechado de kirchnerismo, imposible sospecharlo de kirchnerismo. Leíamos La Nación y leíamos la nota de otros colegas que habían presentado a la Corte quejándose de la situación con Cabral, y él decía, ¿sabés qué? Me parece que se está acabando el menemismo en Comodoro Pi. Y esto es una muestra. ¿Cómo llegó Luis Cabral a esa vocalía de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal? Luis Cabral es un juez de un tribunal oral criminal. Esta es la Cámara de Casación Federal, no criminal. La Cámara que tiene competencia sobre las sentencias que dicta el tribunal de Luis Cabral es la Cámara que yo presido hoy. En aquel momento, esa Cámara tenía competencia sobre las sentencias del doctor Cabral. El doctor Madueño, que integraba esa Cámara, lo convocó y le dijo, tengo una vacante, vení, ayúdame a trabajar. ¿Esto era la norma adecuada para cubrir las subrogancias en ese momento? ¿Hace 4 años? No, no era la norma. Pero nadie dijo nada porque esta era la forma en que se hacían, cómo se cubrían las subrogancias en tribunales, por convocatoria del colega que tenía la vacante, que convocaba a los amigos con los que podía trabajar conforme. Digamos que trabajar en los tribunales colegiados es peor que llevar adelante un matrimonio cuádruple o quíntuple. Es muy difícil trabajar con colegas con los que uno tiene que compatibilizar hasta el horario del dentista. Porque dependiendo del horario de los colegas es la vida de uno. Entonces, naturalmente, se convoca a gente con la que uno cree que va a tener un trato cordial. Esto independientemente a veces de las cuestiones jurídicas. A veces, más que las cuestiones jurídicas, tiene que ver con el buen trato, que no es tan sencillo. Por esto llega Luis Cabral a esta vocalía. La vocalía está pendiente de un concurso. El concurso está en el Consejo de la Magistratura, ya terminaron entrevistas de ese concurso en el Consejo de la Magistratura. En algún momento venció el tiempo para ese reemplazo. Ya habían transcurrido como 2 años de la subrogancia. Entonces, un nuevo acuerdo de la Cámara de Casación decidió renovar a Luis Cabral en esa vocalía, y en aquel momento una colega dijo, bueno, vamos a nombrarlo subrogante eterno. Y no lo reemplazamos por otro, mientras que otras vocalías, que también estaban subrogadas por otros jueces, fueron reemplazadas. ¿Por qué? Porque el sistema de subrogancias siempre se ha manejado informalmente. En este camino se nombraban secretarios para actuar como jueces. De hecho, uno de los colegas que hoy está firmando la nota que aparece en el Diario de la Nación es un secretario que hace más de 10 años está cumpliendo funciones de juez designado por la Corte en una subrogancia de un juzgado de instrucción. O sea, ha sido siempre muy informal porque en tribunales rige mucho esto de siempre se hizo así y no importa lo que diga la norma. Cuando se sancionó la ley 27.150, que entró en vigencia hace aproximadamente una semana y pico, la Cámara de Casación, que había llegado también a casi el término de la licencia, de la subrogancia de Luis Cabral, que ellos estimaban vencía el 30 de junio, dijo, bueno, ante la sanción de la ley varía esta situación. Y la Cámara de Casación mandó al Consejo de la Magistratura las 4 vacancias que tenía para cubrir, para que, en cumplimiento de la ley, el Consejo de la Magistratura, en aquellas vacancias que son superiores a 60 días, designe un juez, que puede ser un colega de la misma casación, tal el caso del doctor Borinsky, al que se lo mantuvo en la subrogancia que estaba cumpliendo, o un abogado
de una lista de conjueces que han recibido acuerdo del Senado. Ante esto, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura se reunió por requerimiento de la Cámara de Casación y designó a 3 miembros de esa lista. Los 3 primeros deben haber sido, esto no lo sé, debería verificarlo, y mantuvo al doctor Borinsky en la subrogancia que él estaba cumpliendo. Y devolvió todo a la Cámara de Casación, que inmediatamente tomó juramento, creo que tomó juramento el viernes a uno de los abogados y esta semana a otros 2 abogados. Mis colegas asistieron a ese juramento, mis colegas de la otra casación, de la Casación Nacional. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura? Ha cumplido la Ley 27.150, que establece un sistema de subrogancias en el que intervienen en la designación de los subrogantes los otros 2 poderes, porque a nosotros los jueces no nos nombran los colegas jueces, a nosotros nos nombran los otros 2 poderes. Y para los subrogantes también está bien que nos nombren los otros 2 poderes. Los subrogantes, según esta ley, mantienen la misma permanencia en el cargo que los jueces comunes y silvestres. En la Cámara donde yo trabajaba antes, la Cámara Penal de Apelaciones de la Capital Federal, los subrogantes solo podían cumplir el cargo de subrogancia por 6 meses y cada 6 meses debían ser renovados y no podían repetir la subrogancia. Esto según el reglamento de la Cámara. De hecho, ahora, para este 30 de junio, todos los subrogantes que estaban cubriendo la vacante que yo dejé, por ejemplo, o la que dejó el doctor Brusone, o la que se produjo por la jubilación de un colega, van a cambiar y van a ser reemplazados por otros. No, cambiaron ahora, ya cambiaron. Y esto se resolvió la semana pasada. El problema para nosotros es, tenemos que afrontar el servicio de justicia con las vacancias. ¿Cómo cubrimos las vacancias? Cuando un tribunal de, por ejemplo, 16 personas, como es la Cámara de Apelaciones, tiene 3 vacancias, puede cubrirlo con gente de su mismo cuerpo y esto no afecta gravemente el trabajo. Pero cuando un tribunal de 10 personas, como es el caso de la Cámara en la que yo estoy ahora, tiene 3 vacancias, el porcentaje de falencia no se puede cubrir con gente del mismo cuerpo. Hay que traer gente de afuera, porque si no, el trabajo no se puede afrontar. Es así de sencillo. Es un problema de trabajo. No es solamente un problema político. ¿Por qué antes se hacía a dedo? Bueno, habría que preguntarle, por ejemplo, al doctor Arslañán por qué renunció cuando se nombraron los jueces que se nombraron en el edificio de Comodoro Pi. Vamos a preguntar a Pablo Lanuse, que en el estrado tuvo una visión totalmente distinta a la suya, doctora. ¿Qué le parece a él? ¿La remoción del doctor Cabral? Sí. No, señalé que si la Constitución está vigente, el doctor Cabral tendría que ser repuesto en el cargo. El Consejo de la Magistratura no tenía facultades para remover a alguien que no tenía término en su subrogancia y que claramente cuando juró y fue designado subrogante en la casación, lo era hasta que venciera la causal de esa subrogancia, que no era ni más ni menos que la designación por concurso del candidato o candidata que ganara y jurara. Con lo cual, pero fíjense la perversidad y la demostración de que esto es una maniobra ilegal y se está investigando si es además ilícita, que es, que como bien dice la doctora Garrigós, la presidenta de la Cámara de Casación, de la Cámara Federal de Casación, que dicho sea de paso integraba también la sala primera con el doctor Cabral y debían el martes 30 decidir el tema del memorándum de Irán, comunicó a la Cámara, al Consejo de la Magistratura, las vacantes que sí fenecían, tenían fecha, habían subrogancias que sí tenían fecha de vencimiento el 30 de junio, como tantísimas otras subrogancias que hay en los tribunales orales, criminales y federales de la capital y del interior, que acaban de ser prorrogadas
hasta el 31 de diciembre por el Consejo de la Magistratura en esos mismos jueces efectivos que estaban cubriendo una subrogancia, como era el caso de Cabral. Y fíjense por qué digo que es perverso, porque al doctor Cabral se lo destituyó de su cargo y esa misma tarde, ese mismo jueves, se lo hizo jurar a la noche en la Cámara Federal de Casación Penal para que no pudiera estar, porque si vencían todas al 30 de junio, es inexplicable por qué no se le permitió al doctor Cabral, cuanto menos, en un trato de igualdad, poner la fecha del 30 de junio. ¿Saben por qué no podían ponerle el 30 de junio? Porque el 30 de junio estaba convocado el acuerdo para resolver el caso de Irán. Entonces lo que ha pasado acá, y lo traslado al caso del FIFA Gate, que somos bastante más varones que mujeres, como bien dijo Malala, desgraciadamente, el FIFA Gate nos puso en evidencia que el hoy nombre que lleva el torneo de fútbol argentino, porque desgraciadamente siempre premiamos a los corruptos con los nombres públicos, que me refiero al señor Julio Humberto Grondona, arreglaba los partidos de fútbol. Y arreglaba los partidos de fútbol ¿cómo? Designando los referees. ¿Saben lo que hicieron acá? Es lo mismo. Cambiaron el árbitro en la mitad del partido porque no les gustaba. Es ilegal. Y quiero explicar además un motivo de la inconstitucionalidad. Además de este tema, que al doctor Cabral, si se lo designó por pocos, al que lo subrogó ahora, al que lo reemplazó, lo designó nada más que Julián Álvarez, porque lo trajo Julián Álvarez en el bolsillo el nombre, al igual que los otros dos que han jurado. Y tenemos que tener en claro que la importancia es que la ley anterior preveía que tenía que ser un juez y un abogado a la matrícula para subrogar. Ahora se puso lo, porque se usaba como rutina y práctica de buen estándar que la subrogancia la haga un juez, no un abogado de afuera, que además en estos casos ni siquiera fue aprobado por los 2/3. Es absolutamente inconstitucional lo que ha pasado. Es absolutamente una maniobra de atropello y de cooptación de la justicia. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y si hay todavía constitución y está vigente en la República Argentina, el doctor Cabral tiene que ser repuesto en el cargo. Le guste o no le guste a quien tenga que resolverse el pacto de Irán, que dicho sea de paso, también es inconstitucional. Me están indicando que el tiempo se acaba. Vamos a dar lugar a una última pregunta y esta vez es para los tres. Y tiene que ver, usted, doctora, había hablado de que el concurso era mejor que el dedo, pero acá lo que preguntan es si no le parece que en realidad hay concursos disfrazados de dedos. El concurso, la selección de los jueces no deja de ser un proceso político. Perdón. Al revés. Dedos disfrazados de concurso. Perdón, sí. dedos disfrazados. Pero lo entendimos. Sí. La selección de los jueces no deja de ser un proceso político, porque el Poder Judicial no deja de ser un poder del Estado. Y como poder del Estado es un actor político importante. Sin embargo, y esto tiene que ver, digo yo, con la posibilidad que tiene el Ejecutivo, y esto es un privilegio que la Constitución le arroga al Poder Ejecutivo, de elegir de una terna que le ofrece el Consejo de la Magistratura, y es el privilegio del Ejecutivo elegir de esa terna al que quiere. Y al Senado, dar o no el acuerdo al candidato que el Ejecutivo le presenta al Senado. Esto es ejercicio político puro, pero por lo menos la terna se conforma con gente que ha superado un nivel mínimo de exigencia para poder fungir el cargo. Antes, en el mismo sistema, designación del Ejecutivo, acuerdo del Senado a propuestas del Ejecutivo, sin el concurso previo, no había ninguna garantía de que la persona estuviera en condiciones de cubrir el cargo. Y hay algunos ejemplos muy notables que hemos tenido de jueces que pretendían, por ejemplo, que el empleado no lo hiciera figurar en la audiencia porque se tenía que ir temprano. Y esto ha pasado. Hemos tenido hasta un fiscal sin título, hemos tenido muchas cosas. El concurso lo que ha hecho es reducir el universo a gente que por lo menos tiene la especialidad. Pero de camino de eso también tendríamos que ver,
y esto es algo para cuestionarnos, que solamente el 7% es cubierto por gente que no es del Poder Judicial, por gente de afuera del Poder Judicial. Y los colegios públicos de abogados debieran cuestionar qué es lo que estamos seleccionando y qué es lo que estamos buscando cuando diseñamos los concursos, porque abogados de la matrícula no ingresan al Poder Judicial. Así que tampoco hemos logrado evitar esta proclividad a la corporación que el Poder Judicial sigue manteniendo. Sí, a ver, yendo a la respuesta, después de haber estado en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ser consejero suplente actualmente del Consejo de la Magistratura Nacional, la respuesta es sí. Hoy, lamentablemente, sobre todo en aquellos concursos más relevantes, el concurso disfraza una elección a dedo, mediante diversos mecanismos que pueden ser del más espurio, que es entregar un examen, y que ha habido varias denuncias y varias situaciones desde ya, es corrupción, pero es una práctica que lamentablemente está siendo investigada, vamos a decir, en numerosos casos. Lamentablemente eso sucede. Y tenemos un segundo problema que va en línea con lo que decía la doctora Garrigós, que es que efectivamente los concursos hoy, más allá de estas prácticas corruptas que existen y otras que están al límite, que tiene que ver con cómo se asignan los puntajes de los antecedentes, es decir, hay todo, y cómo se asignan los puntajes de las entrevistas, es decir, tenemos la práctica corrupta y tenemos las cosas, las argentinadas, por llamarlo de alguna manera, lamentablemente, o las avivadas, que es cómo yo utilizo herramientas discrecionales para ir alterando ese concurso y que llegue a aquella persona que yo la tengo como favorita para esa posición. Aparte de estas tres cuestiones, lamentablemente los concursos tienen un mal diseño. Por un lado, claramente suelen ser corporativos, y por otro lado, el contrapeso de esa cuestión corporativa, que también es corporativa, es determinados logros académicos, que está asociado a cursos, a universidades y demás, lo cual también es otra corruptela, con lo cual lamentablemente lo que nunca hemos definido o terminado de definir en Argentina es qué perfil de juez queremos, cuál es ese perfil, cómo queremos que se componga ese poder judicial, con gente de dónde. Hoy hay como y sacando las malas prácticas, todos quieren hacer cursos, todos quieren hacer posgrados porque eso le da más puntos para llegar. El juez que trabaja bien o el funcionario que trabaja bien o el abogado, yo ahora soy abogado, que litiga, que tiene que ir a los juicios y demás, no tiene tiempo para hacer esos cursos y a lo mejor va a ser mejor juez que ese que deja el juzgado vacío y se va a dar clases o se va a escribir libros o se va a hacer cursos. Entonces ahí, y esto ya es un tema más de fondo, pero tenemos realmente, más allá de las prácticas corruptas y corruptelas asociadas, tenemos de nuevo un problema de diseño. En el proyecto que nosotros señalábamos de reforma de la ley del Consejo, uno de los puntos centrales sobre los cuales se trabaja es el sistema de concursos. Sí, coincido con ambos en líneas absolutamente generales. Obviamente, detrás de los concursos se disfraza el dedo se disfrazan los concursos. Y no solamente ocurre en el Consejo de la Magistratura para la designación de jueces. Tenemos que poner también el ojo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde hay enorme cantidad de subrogancias que no han sido ni siquiera cuestionadas. Y que esas subrogancias tienen un claro denominador a veces en la elección de quienes están ocupando las subrogancias, que muchas veces no es necesariamente el mérito. Y esto se traslada a la contracara, que es el juicio político. El juicio político en la Argentina también disfraza el mecanismo para determinar la idoneidad o no de quien tiene el honor, como sí lo ejerce la doctora Garrigós de Rebori, de ejercer la magistratura. Se utiliza en la gran mayoría de los casos como ariete de presión y de sometimiento. Y eso nos tiene que preocupar a todos, desde el panadero, doña Rosa, el empresario, porque a todos nos afecta no tener jueces ni fiscales independientes. Y hoy a la mañana se hablaba de fútbol, yo también voy a la cancha, igual que Rodrigo, soy hincha de River, y tenemos una canción que dice: yo no me quedo en casa escuchando la radio para ver lo que pasa.
el 7 de julio hay una marcha, que creo que hoy se habló de la movilización. Si realmente creemos en la República y creemos en la división de poderes, me parece que tenemos que pensar y con libertad de decidir si lo que está en juego no justifica que tal vez no nos quedemos en casa para ver qué es lo que pasa y después no nos quejemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres y gracias a ACDE.